Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando de un tema muy interesante, la psicopatía. ¿Qué ocurre en la mente del psicópata? La conducta y los pensamientos de los psicópatas difieren de los de una persona sana. ¿Pero qué es un psicópata? En su obra Las personalidades antisociales, escrita en el año 1994 por el doctor David Lykken, explora las personalidades psicopáticas y sociopáticas, los diferentes subtipos que existen de las mismas y el papel que juegan los factores personales y de socialización que intervienen en la génesis de la violencia de los niños, que desde bien pequeños apuntan a convertirse en delincuentes, en detractores de la ley. A lo largo de esta obra, de las personalidades antisociales, del doctor Lykken, se hace patente lo que para él es uno de los componentes más decisivos en el futuro de un niño con mayor probabilidad de desarrollar un estilo de personalidad antisocial. Y justamente él hace un énfasis en los padres de los niños. Las personas afectadas por esta alteración psicológica no han desarrollado una conciencia ni hábitos de respeto por las leyes y las normas que disuaden al resto de cometer actos antisociales, debido a peculiaridades inherentes que les dificultan o imposibilitan la socialización. Además, se caracterizan por tener rasgos de carácter que les incapacitan total o parcialmente para poder socializar, o por periodos intermitentes de socialización y conducta antisocial. Existen tres componentes de la socialización. Vamos a ver cuáles son. En primer lugar, tenemos el escrupulosidad o la escrupulosidad, que no es más que esa tendencia natural a evitar la conducta delictiva. Suele ser consecuencia del temor al castigo, tanto el que comporta un rechazo social del delito en sí, como el autoinfligido por la culpa y el remordimiento sentido a posteriori. Ello no quiere decir que la tentación a delinquir sea continua, ya que las conductas prosociales se han convertido en un hábito que aleja la mayoría de los miembros de la sociedad de aquellas más reprobables. Y este hábito no se consolida sino hasta la edad adulta. Por eso, hacia el final de la adolescencia, el índice de criminalidad alcanza su mayor nivel. Y este componente es el resultado de la actividad parental y de las características de cada uno. Así que en las personas en las que se presenta psicopatía, existiría una clara desinhibición en este sentido, hasta el punto de que no sienten malestar ante el hecho de quebrantar normas fundamentales de convivencia, y si evitan hacerlo, es solo porque eso no le es instrumental a su contexto de vida, por las consecuencias materiales que eso tendría, como por ejemplo enfrentarse al riesgo de ir a la cárcel. En segundo lugar, tenemos la característica de la prosocialidad. Consiste en la predisposición hacia la conducta prosocial. Se va desarrollando gracias a los vínculos afecto y empatía con las personas con las que nos relacionamos, lo que provoca que tengamos una ganas de gozar de los beneficios de este tipo de lazos y una voluntad genuina a comportarnos de la misma manera. Entonces, la falta de desarrollo de la predisposición a la prosocialidad haría que quienes presentan una psicopatía no tengan incentivos para relacionarse con los demás, si eso no les aporta beneficios que puedan ser disfrutados de manera individual. Y en tercer lugar, la aceptación de la responsabilidad adulta. La aceptación de la responsabilidad adulta se refiere a la motivación para participar de la vida en sociedad y la asimilación de la ética del trabajo, así como la aceptación de los valores de esfuerzo y de superación personal como medio para lograr los objetivos personales. No obstante, no hay que perder de vista que existen personas bien socializadas que en determinadas circunstancias pueden cometer un delito, mientras que existen otras personas que, aunque no sean delincuentes, son holgazanas y de malvado carácter y se les puede considerar malos ciudadanos. Vamos a estudiar cuáles son las causas y las manifestaciones de la psicopatía.
Cleckley, en el año de 1955, propuso que las emociones, consecuencia de las experiencias vividas por los psicópatas de tipo primario, están debilitadas en cuanto a la intensidad con la que les afectan. Y a través de la experiencia, las emociones y los sentimientos guían y van a reforzar este proceso de aprendizaje, construyéndose así una moral y un sistema de valores. Pero lo que les ocurre a estos individuos psicópatas es que las experiencias socializadoras normales son ineficaces para la creación de esta moralidad, que es justamente el mecanismo a través del cual nos socializamos las personas. Y de ahí que fallen a nivel de establecer vínculos personales debido a un defecto innato, donde pueden verbalizar lo que saben, las emociones y realmente comprenden el significado de lo que están contando. No obstante, sí que pueden llegar a sentir todos aquellos sentimientos que de no albergar no les llevarían a cometer las acciones legales o ilegales que cometen. Palabras de Gilbert y de Sullivan. Cuando el delincuente no se dedica a su empleo o no está fraguando sus pequeños planes delictivos, es tan capaz de sentir placer inocente como cualquier hombre honrado. Merece la pena explorar hasta qué punto coincide el concepto de psicopatía con el que trabaja la psicología y las ciencias forenses. Y por otro lado, el que pertenece al imaginario popular, y es que en este último psicópata es casi equivalente a un criminal o incluso un asesino. Pero lo cierto es que esto no encaja con la realidad. Por un lado, asumir que el hecho de matar gente responde a fenómenos psicológicos internos implica ignorar muchos aspectos contextuales muy importantes para comprender el comportamiento humano, guerras, enfrentamientos entre tribus, etc. Y por el otro lado, no podemos olvidar que la conducta antisocial está penalizada y que en parte por esto muchas personas con tendencia a la psicopatía no transgreden flagrantemente las normas de manera habitual. ¿La psicopatía es un rasgo de personalidad o una condición psicológica? Existe un debate abierto acerca de que si la psicopatía es un espectro de personalidad al que nos acercamos o alejamos en términos cuantitativos, o si es un fenómeno psicológico definido y con límites más o menos claros. Es decir, que si la psicopatía es una entidad cualitativamente separada del resto de rasgos de personalidad. En muchos aspectos, todos los fenómenos psicológicos se presentan en diferentes rasgos de intensidad. Pero también es cierto que en el concepto de la psicopatía se engloban aspectos variados que no responden a un mismo criterio de medición. Esa falta de empatía tiene poco que ver con la impulsividad, por ejemplo, y sin embargo se dan ambas cosas en las personas con psicopatía. Y así, ambas lógicas, la del cualitativo y la del cuantitativo, están presentes en la idea de que en qué consiste ser psicópata. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el cerebro humano.